Muy pero muy buenas noches, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo Uruguay Debate y bueno, por estas horas, a 1 año y 2 semanas prácticamente, semana y media de la pandemia, es preciso y por así también es necesario reflexionar en torno a el tratamiento que han efectuado las autoridades pertinentes contra el COVID-19. Y para eso tenemos a nuestro buen amigo, el doctor Wilson Pérez, director general y departamental del Ministerio de Salud Pública, acompañándonos. Wilson, como siempre, es un gusto recibirte esta noche aquí. Bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches, Renzo. Saludo a todo el equipo, a la audiencia, por supuesto, a teleaudiencia. Y sí, en el devenir del tiempo, como que esto se fue acumulando ya hace 1 año y 2 semanas prácticamente. Y claro, distintas estrategias que se fueron evaluando, fuimos aprendiendo con algo tan nuevo como esto y fuimos adaptando la respuesta a las distintas situaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo. Yo hoy tenía posibilidad de charlar con un colega suyo, amigo además, el doctor Glauco Rodríguez, presidente del colegio, no. Y por así reflexionábamos juntos, decía, algunos médicos nos quedó un gusto a poco las medidas que anunció recientemente el presidente y que mantendrá hasta el 5 de abril. ¿Cuál es su concepto? Sí, claro. ¿Tendría que haber ido más a fondo? ¿Restringir más aún? Claro, es una decisión sin duda muy complicada de entrada, ¿no? Porque hay que valorar todos los aspectos, sin duda que prima lo sanitario. Y bueno, y lo económico social también a la larga termina siendo sanitario, es todo una serie que desencadena distintas reacciones entre sí, que no podemos aislarla. Uno de repente para analizarlo tiene que aislar lo estrictamente sanitario y aislarse lo otro, pero en realidad va todo enrabado y a la larga repercute. En principio pensábamos que podría haber alguna medida más, sobre todo de la contención de las aglomeraciones, bajar un poco la movilidad. Más que nada, tenemos puntualmente a nivel de la educación varios centros de estudios que están con algunos problemas de brotes y eso, que lo estamos manejando en forma adecuada en este momento, pero que igual nos obliga a estar permanentemente arriba de eso, en una respuesta diaria, cotidiana prácticamente. Y sí, pensábamos, creo que podía haber alguna medida más, pero sin duda eso se va a ver a los 15 días, ¿no? Cuando uno hace un movimiento de ficha de estos tipos, de este tipo así, de que hace una movida en el sentido que se recomienda, los efectos los vas viendo a los 15 días más o menos, y ahí habrá posibilidad de corregir en un escenario que vemos que están incrementando los casos día a día en todo el país y Canelones no escapa de eso tampoco. ¿Cómo está el mapa sanitario del departamento en materia de escuelas y de liceos y de UTUs? Bien, la afectación más grande la hemos tenido a nivel de liceos, en secundaria, donde es más complejo también el seguimiento epidemiológico, los contactos, los recreos, el profesor entra y sale, son varios profesores, entonces es más difícil de aplicar aquella vieja teoría del cajón que se usaba mucho en primaria, de que aislamos la clase de la maestra fulanita y entonces todos esos niños los aislamos y los estudiamos. En un liceo es mucho más complejo eso, porque muchas veces los docentes están en varios grupos, a veces en varios liceos también, o sea, los desplazamientos son grandes y bueno, y se implementa estrategia de aislamiento, se hace el seguimiento sabiendo que es más complejo que el escenario que en los otros casos detallados y después se procede a coordinar la desinfección en los locales. Se lo planteo a una autoridad, pero fundamentalmente también a alguien que trabaja en la salud. Hoy también lo charlaba con el presidente del Colegio Médico. ¿Se va caminando hacia tal vez una ley que obliga al personal de salud a vacunarse? ¿Está afín con eso? Hay muchas cosas sobre la mesa, se está evaluando en las más altas esferas, también hay que evaluar lo jurídico, también los respaldos legales que pudiera haber en ese sentido, si bien en la ética uno tendería a pensar que sí, que es conveniente lograr la vacunación, pero en aras de conservar la libertad individual, que mucho se ha apelado desde el gobierno básicamente, a nivel de las máximas autoridades, se deja mucho la responsabilidad individual que termina siendo colectiva y muchas veces nos pasa factura. Digo. En ese sentido nosotros no tenemos una posición tomada como tal en este momento, quisiéramos tener más elementos de juicio, ver cómo evoluciona la situación y probablemente si el escenario fuera muy complejo, de repente podríamos
encaminarnos a alguna postura similar, digamos. Hablando de vacunación, ¿cómo están los números del departamento? ¿Cómo respondió, digamos, la población ante la campaña de inoculación? Claro, cuando comenzamos en la manera inicial, fueron 5 vacunatorios que hasta esta semana están funcionando y van a continuar. La respuesta fue un poco diversa. En Pando empezó muy bien, al igual que en Canelones, la capital. Las Piedras le costó un poquito los primeros días por un tema de agenda. Y Ciudad de la Costa se demoró mientras se instaló el vacunatorio, porque estaban en cambio de autoridades de ACE a su vez en la propia dirección. Y en ese sentido se arrancó un poquito más tarde. San Ramón respondió bien, si bien sabemos que es una población más acotada, porque es más de medio rural, pero que sin duda a estar a gran distancia es conveniente que tengan su vacunatorio cercano. ¿Se van a generar más vacunatorios, doctor? Sí, se está trabajando, ya está todo coordinado, se está manejando con el laboratorio Calvet las habilitaciones correspondientes para en ese sentido tener otro vacunatorio. Acá en la ciudad de Pando va a estar en Camepa, la institución Camepa. En Comeca, en Canelones, también habría en Médica Uruguaya de Atlántida, Asociación Española, que estaría en Solimar y Salinas, también en esta instancia. ¿Qué pasa con los centros intergeneracionales? ¿Ya comenzó a vacunarse esta población en el departamento? No, todavía no, empezaría para la semana que viene. Se comenzaron con las dosis que había de Pfizer en Montevideo, básicamente. Ya estamos coordinando para salir la semana que viene a hacer la vacunación. ¿Va a haber promoción respecto a la vacunación? ¿A qué voy? Mucha gente por allí está solicitando esto, gente del gobierno me refiero específicamente. La Intendencia anunció un paquete de medidas hace cuestión de 24 a 48 horas atrás, mencionando eso, el apoyar, bueno, logísticamente, pero también a nivel de una campaña. ¿En su consideración hace falta? Pienso que sí, todo lo que se pueda informar y publicitar es mucho mejor, más en un hecho como este que es tan beneficioso para la sociedad como lo consideramos nosotros, y no solo nosotros, sino los expertos que están detrás de esto. Yo creo que es bueno difundir porque incluso aún hoy, aunque no parezca muy claro cómo, pero hay gente que tiene muchas dudas todavía. Digo, si bien es una vacuna nueva, la experimentación fue en periodo más acotado que en las fases evolutivas que una vacuna tradicional, pero si bien a nivel internacional tenemos una buena respuesta con buenos números en todos lados, incluso acá cuando se están administrando primeras dosis no tuvimos elementos adversos, así que en ese sentido nunca está de más informar. Usted tiene diálogo con sus pares, ¿no? Los directores de salud de todo el resto del departamento. ¿En qué se falló para tener los casos que tenemos hoy? Que bueno, que realmente preocupan, ¿no? Estamos en un promedio de 900, 1000, 1200, hasta 1300 casos diariamente. Sí, estamos en números elevados que van creciendo todos los días. Pensamos que más que nada puede haber un poco de desgaste, un poco de hastío, porque las campañas largas, como hablamos en alguna oportunidad, son complicadas de mantener desde el punto de vista psicológico, incluso psicosocial, llegado el caso, porque estamos hablando de distanciamientos y a su vez de medidas de protección personal que son a largo plazo, porque uno en general se maneja por metas. Si uno le dijeran en 2 meses terminamos con esto, capaz que el esfuerzo lo redoblamos y nos ponemos como meta, a los 2 meses termina. Pero acá es algo indefinido. Aún ahora con la vacunación vamos a tener que seguir con las mismas medidas que veníamos instrumentando. Y creo que algo debe haberse afectado en ese nivel, a nivel comunitario, más allá del tema de las vacaciones previas, de que ya veníamos superando lo del verano, pero ya ahora que volvimos a la presencialidad, por ejemplo, en los centros de estudio, hace poco empezaron las clases y ahí a su vez es cuando comenzamos con el incremento sostenido. Ahora, sin embargo, ese contagio, según datos del Ejecutivo, ¿no? Ese contagio de niños no se da. Hay un 2,3, un 2,6. En realidad son los adultos que se interrelacionan, si se quiere, en el ámbito escolar, ¿no? Exacto. Sí, porque el niño no va solo. Es lógico, sí. Numéricamente son muy escasos los niños que se contagian y a su vez, que lógicamente, que no está contagiado no transmite. Entonces, la transmisión es menor. Pero si los padres puede ocurrir, por lo que hablábamos, ¿no? Se aglomeran más en el sentido que veníamos, a su vez la movilidad está muy aumentada por el tema laboral, por la vida diaria, algo esperable en un año normal.
Pero claro, en este contexto como que complica un poco. Ahora, también otro dato que maneja el Ejecutivo es que la franja de contagio es entre los 18 y los 39 años. ¿Eso también se da en Canelones? Sí, también, sí, andamos, número más, número menos, andamos por ahí en años. La población más joven es más difícil de llegar, es toda una estrategia que se tiene que elaborar. Muchas veces incluso se planteó a nivel de SECOED de hacer una comunicación generacional, o sea, de repente las recomendaciones de nosotros los adultos muchas veces no llegan del todo bien por un tema de lenguaje o de actitud muchas veces, por la diferencia generacional. Entonces se planteaba manejarlo con los pares de ellos, digamos, los jóvenes de la misma franja etaria, que consumen más o menos la misma ropa, la misma música, digo, tienen mucho más afinidad y poder transmitir un buen mensaje a ese nivel. Es una estrategia válida, se está evaluando todavía, vamos a ver, y con un poco más de impacto a nivel de redes sociales, también que muchas veces lo que consumen mucho, ¿no? Se maneja mucho las redes sociales, las distintas plataformas que se manejan y tener una buena llegada a ese nivel. Doctor, hacemos una pausa, ¿le parece? Bien. En minutos continuamos con más Uruguay Debate, no se vaya. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.acuapura.com.uy. Hablábamos antes de la pausa, director, sobre los números en materia de vacunación y la pregunta es, hay gremios, por ejemplo, que solicitan dejar la presencialidad de lado. Sin embargo, esos gremios reflejan un número muy escaso de vacunación. Los docentes, 60, claro. 61%. ¿Qué reflexión despierta en usted de eso? Sí, claro. Cada grupo poblacional tiene su lógica propia. También, digo, más allá de la responsabilidad individual que hablamos hace un rato, también está lo colectivo. Lo colectivo juega mucho, la influencia mutua entre los diferentes actores de cada grupo en la sociedad puede influir. Y en ese caso se manejó mucho ciertas dudas con respecto a la vacunación, sobre todo en la primera etapa, que justamente coincidió con las primeras vacunaciones que se hicieron en ese grupo justamente. Después hubo, sobre el final de esa etapa, un incremento progresivo, más que nada también había policías, militares, también y los educadores del INAU, que también algunos logramos incrementar la vacunación. Pero sí, esa franja estuvo un poco flaca, por decir de alguna manera. Coincidió en varias cosas, tal vez la llegada ahí no fue del todo buena. Era la primera franja que se vacunaba, o sea, era todo a prueba, porque después el incremento de los casos se dio. En esa etapa no era tanto, no se percibía como un problema, porque todavía no habían comenzado las clases, andábamos ahí, o arrancando los primeros días. Después sí, se vio los incrementos de los casos, eso incentivó a vacunar, pero ya estábamos hablando de otra gente, ya personal de salud, que también faltaron algunas personas, pero digo, por un tema de agenda muchas veces, se fueron incorporando y ahora logramos unos buenos números. Pero como todo, lleva un periodo, y sobre todo en Uruguay, todo tiene su timing y a veces medio complicado.
de inicio, por lo menos. Nos situamos en la cárcel de Canelones, una de las cárceles que más complicada estuvo, si se quiere, en materia de casos, aunque digno de estudiar clínicamente, ¿no? Porque hablamos de los 500 casos y ninguno se complicó a modo tal de recibir hospitalización. Y por cierto, se comenzó con la inoculación allí también, doctor. Sí, ya Cuéntenos se está, sí, empezando por esta última parte, ya se está coordinando la inoculación. Porque afortunadamente, digo, primero que nada, que anduvieron la mayoría bien, es una población joven con poca patología básicamente. Digo, el promedio, sobre todo en el módulo que se dio, la gente muy joven, menos de 40 años. Los mayores tenían 40, andaban en 20, 30 años. Pocas patologías intercurrentes, o sea, comorbilidades, entonces tuvieron buena evolución. Había un módulo que era un poco de gente un poco más veterana que podría generar cierto problema, pero cuando se testeó ahí no hubo contagios. Los contagios que hubo fueron muy mínimos en cuanto a impacto sanitario. En el global de la población carcelaria estábamos hablando cerca de un millar, de 1000 personas, más o menos, con cuidadores y todo, que están a cargo los funcionarios de los reclusos. Y bueno, tuvimos una ventaja, entre comillas, que para vacunar tendremos aproximadamente 300 personas, porque como la mayoría tuvo contacto, y ya lo está superando felizmente, en realidad la cárcel de Canelones, que sería un problema numérico importante, en los hechos vamos a tener casi un tercio de las personas para vacunar por la inmunidad generada previamente por los casos que ya tuvieron. Los cuales no requerirían la bueno, y además es un foco más que cerrado, ¿no? Porque sí, claro. Las visitas se suspendieron, que es el contacto con el exterior, si se quiere, que tiene la persona privada de libertad. Claro, es una ventaja, entre comillas, como decimos nosotros, que tuvimos en Canelones especialmente, que tuvimos brotes grandes, pero siempre circunscrito, industria frigorífica, residenciales en algún momento, escuelas, liceos, y la cárcel de Canelones es mucho más grande que todo y numéricamente mayor, pero sigue siendo un recinto cerrado, o sea, es más fácil de manejar, asistirlo desde afuera, elaborar estrategias, separar área COVID de no COVID, los que están esperando los resultados del hisopado en otro lado, entonces lo podemos manejar un poco mejor. Y lo que tú decías de la suspensión de la visita. Ahora, ¿qué evaluación realiza usted del paciente o de aquella persona que está esperando el resultado? Yo tengo algunos ejemplos, tal vez son la minoría, por allí viene la pregunta, ¿no? En materia estadística, de gente que ha ido a clases a buscar a su hijo o a su hija y le ha dicho, nos tenemos que ir porque dio positivo. O de gente que ha estado trabajando hasta el momento en el cual le avisan, che, mirá que sos positivo. O peor aún, de gente que transcurre la enfermedad y como no tiene síntomas, lo que se entiende clínicamente como asintomático, sale, no respeta la cuarentena. ¿Ha pasado mucho eso? Bueno, en la evaluación que tenemos, el problema más grande era con los asintomáticos. Sigue siendo, porque es una persona que no tenemos cómo captarla a nivel del sistema sanitario, salvo que sea contacto de alguien. Y ahí sí lo tengamos que hisopar. Pero si estuviera relativamente aislado y en su entorno no generara mayor repercusión, es difícil de ver, y se estima que al ser asintomático tendría menos posibilidad de transmitir. Por la carga viral. Por la carga viral. Pero está. Ahora, con la persona que está cumpliendo el seguimiento y no lo respeta. Claro, ¿Ha pasado mucho eso? Ha pasado. ¿O la persona que está esperando el resultado del examen? Y ha pasado también que no lo respeta. Afortunadamente no fue en número muy cuantioso. En general se capta por alguna manera, porque acá, como decía aquella vieja propaganda, nos conocemos todos. Entonces siempre de alguna manera nos llega por alguna institución de las que estamos en la parte social. Siempre lo captamos y se maneja con las reexhortaciones correspondientes. En primera instancia, tratar de hacer conciencia de que tienen que cumplirse las disposiciones y eventualmente pase a la justicia en caso que lo requiriera. Hay un aspecto punitivo, ¿no? Sí, claro. Sí. De entrada lo rige más el Tribunal de Faltas, depende la gravedad de la situación, pero está la figura del desacato que en aras de la emergencia sanitaria y la afectación de la salud pública puede generar algún problema. ¿Se han registrado formalizaciones en el departamento, doctor? No hemos llegado tanto hasta el momento. Por esto no. Por cuestiones de no respetar cuarentena y eso no ha pasado. Ha pasado por hechos, digamos, de aglomeraciones eventualmente, como fueron conocidos, sobre todo en verano,
con algunas reuniones importantes que no respetaban ninguna recomendación y que eventualmente generó algún problema. Pero por esto, como es un tema muy individual, es difícil que sea mayor. En general los problemas grandes son los grupales. Pero como es esto, localizado, ya se sabe quién es, que lo que tiene que hacer, se le dice eso, es fácil. Bueno, en realidad el Ministerio ha llegado a clausurar locales conjuntamente con la Intendencia, ¿no? Exacto, sí. Sin duda, hemos trabajado a nivel de SECOED y siempre decimos, muy bien con la Intendencia Departamental, también con Ministerio Interior, con Jefatura Canelones y las distintas instituciones que, o sea, por cualquiera de esas vías nos llega la información y en ese sentido actuamos. ¿A cuántas personas, ancianos, ancianas, población de centros, de establecimientos, digamos, de tercera edad, van a inocular en Canelones? Y bueno, estamos en el entorno por el último censo que lo venimos actualizando todos los días porque siempre van surgiendo. Ahora con la campaña de vacunación aparecen más locales para ver. Tenemos el censo nuestro como Dirección Departamental de Salud y a su vez ahora se hace uno para la agenda electrónica, o sea, siempre estamos cotejando los números a ver si cambió algo, cómo estamos. Y estamos en más o menos unos 250 residenciales, a un promedio de 20 residentes por cada uno, algunos más, algunos tienen cerca de 30, otros tienen 10, o sea, andamos en 5.000 personas más o menos, sumando los funcionarios que están en los centros, a 1.200 más o menos. ¿Y qué pasa legalmente así? Porque hay personas que por allí no tienen todas sus facultades, o hay personas que no pueden tomar la decisión por sí solas. ¿Se vacuna? ¿Ante la duda se vacuna? No, siempre requiere el acuerdo, o sea, el acuerdo que puede ser por vía de consentimiento. Si la persona es lúcida, depende. Vía consentimiento. Claro, vía consentimiento. Si la persona por alguna patología neurológica, psiquiátrica, de algún tipo, requiriera una asistencia, en primera instancia se recurre al familiar que está encargado, digamos, directamente apoderado desde el punto de vista legal, quien firmaría eso en caso de estar de acuerdo, ¿no? Si no, pasa directamente a dirección técnica. Si no, la dirección técnica del residencial es la que se encarga de firmar. Ahora, ustedes entienden que van a tener la menor de las barreras allí, ¿no? O escollos, porque el adulto mayor está con ganas de vacunarse, si se quiere. Sí, en general la franja de etarias mayores no han hecho mucha cuestión de la vacunación. Tienen una cultura de vacunación previa, eso juega a favor. Entonces eran de la época que se vacunaba el 90% de la gente, entonces no hay mucho cuestionamiento, o algo muy simple, digo, aclarando las primeras dudas ya lo hacen. Entonces es mínimo el número de casos que no autorizarían la vacunación. Doctor, ¿qué pasa en materia del mapa municipal? ¿Cuáles son las alcaldías más complejas hasta el momento? O que han dado más trabajo, digamos. Sí. En el ranking ese que nadie quiere liderar, esa tabla de posiciones que no está linda, y bueno, en general coincide con las zonas más pobladas. En la zona de Las Piedras y Ciudad de la Costa son las que encabezan las listas, y en este entorno andan en torno a 100 y pico casos. Canelones puntualmente, la ciudad por el tema de la cárcel, como hablábamos hace un rato. En algún momento por el tema de la industria frigorífica algún otro municipio ha crecido. Y en Pando específicamente, para hablar de lo local, hemos tenido algún momento un poco complicado, estábamos cuartos más o menos, ahora ya estamos a mitad de tabla, cual es más saludable, digamos. Hubo un quiebre, creo yo, ¿no? Por lo pronto un punto de inflexión en cuanto a las personas que fallecieron cuando afectó al personal de salud, ¿no? Que fue gente de Canelones, colegas suyos inclusive, conocidos, ¿no? Creo que ahí hay un antes y un después. Sí, incluso... Por lo menos impactan el gremio de la salud directamente. Sí, ¿no? Incluso de primera mano me lo dijo la propia vacunadora encargada de Canelones, escenas muy emotivas que hubieron, propiamente en el vacunatorio de Canelones, porque eran compañeros de trabajo de dos de los fallecidos de las áreas críticas de aquella localidad, ¿no? Y bueno, es el compañero de trabajo y muchas veces incluso como una especie de dedicatoria, esta vacunación va para fulanito que trabajó con nosotros hasta hace unos meses. Tiene sin duda otro impacto, claro, porque ya no es un número más, es una persona que estuvo contigo, que trabajó contigo, los pacientes lo conocen, digo, fue muy tocante en aquel momento. Yo no estuve, digo, son esas situaciones
muy agridulce de estas cosas, ¿no? En aquel momento yo estaba en Las Piedras supervisando el otro vacunatorio, pero sí me llegó de primera mano que estaban Porque falleció un médico y personal de enfermería, y ¿no? enfermería, sí, seguro. Más recientemente enfermería, anteriormente el médico, exactamente, que fueron las primeras víctimas de personal de salud, que justo son de la zona noroeste del departamento, entonces eran compañeros de trabajo y encima se nucleaban todos porque algunos eran de Comeca y del hospital, y como el vacunatorio era uno, iban todos para ahí. Entonces, bien, pero siempre con la buena intención, la buena disposición de salir adelante a pesar de eso. Digo, sin duda que esto nos marcó y nos sigue marcando, y vamos dejando cosas por el camino que eran incalculables hace un tiempo atrás, todos los días prácticamente. Pero es la capacidad de resiliencia, tenemos que adaptarnos a sacar lo mejor de cada situación y en cada momento. Y manejarnos de repente en el corto plazo porque no tenemos una visión más de futuro en este momento. Pero es una manera de avanzar, es una estrategia de avance, y bueno, y hay que ir por ahí. Doctor, hacemos una pausa. En minutos continuamos con más Uruguay Debate. Contactos posible. Tratemos de achicar los riesgos para todos. Por eso en Canelones innovamos, para que puedas disfrutar responsablemente con tu gente. Cuando abren las puertas de sus casas, los buenos anfitriones hacen hasta lo imposible para recibirte de la mejor manera. Por eso los canarios, que nos gusta recibir, desarrollamos una experiencia única, acorde a estos tiempos que nos toca vivir, para que vos y los tuyos puedan venir a disfrutar nuestros hermosos lugares, de forma segura y tranquila. Ahí podrás encontrar cámaras web en vivo, información en tiempo real de la ocupación de las playas, nivel de radiación UV, temperatura, mareas, calidad de las aguas, geolocalización de las 78 casillas de guardavidas, servicios en línea y todos los puntos de Wi-Fi en la costa. En Canelones aplicamos inteligencia, pensando en vos para cuidarnos todos. Disfruta Canelones sin tener que ir más lejos. Te esperamos. Canelones te cuida. Es un placer para el Ministerio de Turismo de Uruguay sumarse a esta convocatoria del Destino Canelones. Felicitamos especialmente a la Intendencia de Canelones por el desarrollo de la aplicación Canelones te cuida. Recomendamos a todos bajarse esta aplicación a sus teléfonos y seguir la información en línea, que será actualizada permanentemente por técnicos ambientales y de salud, estableciendo, entre otras informaciones, la concurrencia saludable y el distanciamiento en cada una de las playas canarias. No la compliquemos, usemos tapabocas. Por favor, cuídate. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero.
Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Recién hablábamos, director, sobre los municipios. ¿Cómo ha llevado adelante, cómo ha sido ese contacto con los diferentes alcaldes? Porque a mí me consta, usted está recorriendo, conversando. Bueno, ¿qué le transmiten el sistema político todo? ¿Hay preocupación, hay angustia, expectativa? ¿Qué sentimientos usted se lleva de cada una de estas reuniones? Bueno, forma parte importante también del SECOED, del Comité de Emergencia Departamental. Sí, claro. Incluso a instancias del SECOED se han creado los comités de emergencia municipales, que son comités de emergencia de cada localidad, de cada municipio, que muchas veces ahí hay contacto con el vecino. Y cada uno de nosotros tiene su procedencia política, sin duda, y enfoques filosóficos diferentes muchas veces. Claro. Pero en el mano a mano con el vecino, todos buscamos la solución. Digo, la meta final para todos es la misma. Digo, de repente el camino es un poco diferente, cada uno lo perfila distinto, se intercambian muchas opiniones en ese sentido. Y fue una herramienta muy importante y va a seguir siendo, sin duda. Incluso dentro de poco tenemos uno con la gente en Palme Olmos, también un encuentro virtual en este caso, dada la característica de la pandemia. También con Canelones por el tema de la cárcel. Puntualmente se van dando con los distintos municipios. Ya nos conocemos mucho, incluso cuando ellos relevaron las autoridades también, y nos quedó un buen vínculo y lo estamos trabajando continuamente. Estamos en contacto permanente y le buscamos la vuelta a solucionar las cosas como vecinos canarios que somos de las distintas localidades. Y cuando surge algún problema se hace una instancia local, más allá del SECOED tenemos, digamos, una pata que se afirma en el lugar. Y la llegada de todas las instituciones a la situación que muchas veces lo capta el vecino, porque uno, sobre todo en una dirección que requiere una supervisión general, muchas veces perdés el enfoque local, y entonces es fundamental que te cuenten cómo viene la mano. Siempre te llega lo que hablamos hace un rato, y esas instancias que hoy en día, gracias a la tecnología, son muy prácticas, en cualquier momento se pueden coordinar. Lo podemos hacer de primera mano e instrumentar la respuesta. En ese siempre te llega. La gente incumple la medida sanitaria por desconocimiento, irresponsabilidad, por aquello que como buen uruguayo a mí no me va a pasar. Digo, usted mencionaba lo de Palme Olmos. Nos contaron que había existido un cumpleaños de 15, sin ir más lejos. Palme Olmos. Usted seguramente lo sabe. La gente, ¿por qué de alguna manera le hace caso omiso a lo que dicen las autoridades, Wilson? Y mira, yo tratando uno de ponerse en el lugar del otro, eso es bien del médico, ¿viste? Siempre trata de... Un asado de 20 personas, yo qué sé, no sé, ese tipo de cosas que uno dice... Es complicado. ¿Es necesario asado? No, sin duda que no, y en este contexto menos. Uno lo ve con cabeza de médico profesional de esto, sin duda, o tú como en la comunicación, sin duda, sabes que continuamente cómo va esto, pero la persona, a veces el ciudadano común lo agota un poco el esfuerzo largo, ¿no? Y busca variantes y ya se hace un año y vengo zafando, capaz que quién sabe si en una de esas no me llega, pero no, el tema es que hoy en día todos tuvimos en algún momento a alguien afectado por coronavirus, algún contacto o algo, familiares directos, amistades, conocidos, digo, en cualquier lugar del país y en Canelones, en Pando, ni que hablar. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Digo, cualquier error, cualquier bajada de guardia nos implica un problema bárbaro. Y acá involucró a dos instituciones de estudio que prácticamente casi todo el pueblo estaba ahí, digo. En Empalme Olmos. Por ejemplo, puntualmente de esto. Pero, ¿qué pasa? Digo, porque muchas veces la movilidad determina eso. Determina que de repente... Fueron chicos del liceo y chicos de la escuela a ese cumpleaños, supuestamente. Sí, creo que fue a partir de ahí, claro. Y de ahí hubo que evaluar todo y hacer los estudios correspondientes y las cuarentenas preventivas para ver cómo iba todo.
Una gimnasia que nosotros ya la tenemos porque lo venimos implementando día a día. Pero que es innecesaria. Claro, es innecesaria y a su vez innecesaria. claro, y genera un gran trastorno a la comunidad y además no olvidar que el incremento de casos, incluso por esto que fue innecesario, a su vez te puede generar una complicación, porque a mayor número de casos hay más posibilidades de que alguno de ellos en porcentaje, que está estudiado así, no le vaya del todo bien, como ha pasado en la internación. La gente de medicina intensiva lo maneja mucho eso. Ellos siempre dicen, ¿no? Si tenemos 1000 casos ahora, probablemente se nos va a complicar la semana que viene, porque algunos no van a andar bien. Es como aquello de la estadística, dice, bueno, es 1 en 1.000.000, pero si te toca ser ese uno, no vas a estar contento, ¿no? Exacto, evidentemente. Sí. Es un riesgo muy importante. Wilson, usted mencionaba las cámaras de CTI a propósito, y usted participó de esa reunión, me consta. Cambian los parámetros para evaluar la gravedad del COVID en el interior. Esto fue a raíz de FEMI. Claro. Un planteo, participa activamente el Ministerio de Salud Pública. ¿Y cómo miden ahora la gravedad del interior? ¿Cuáles son las variables? Sé que las cámaras de CTI eran una, pero no sé más. Sí. Aparte a ver, de la cama ¿de qué se trata? Sí. O sea, ¿dejamos de lado el índice hardware o lo mantenemos? No, lo seguimos manteniendo. ¿Pero qué variables se le ponen? La afectación del sistema sanitario y muchas veces también el personal de salud, porque no olvidar que cada departamento tiene un número limitado de camas y a su vez de personal técnico adecuado para eso. Entonces, en ese sentido hay que evaluarlo a nivel regional también, porque es lo que planteaban hace poco colega, creo que del norte, Cerro Largo, que ellos ahora no tendrían gran afectación, pero sí tienen problema ulterior si hay que hacer una derivación por COVID, porque no tienen dónde alojarlo. Y ahí pasa, más que lo numéricamente hay que ver la proporcionalidad de los casos COVID, porque no es una internación común, requiere todo un aislamiento, todo equipo formado en ese tipo, y que hay que valorarlo con la gravedad que tiene. O sea, la diferencia es esa. Ahora se va a evaluar el riesgo por el personal de salud de cada departamento, las camas disponibles. Claro, y constituyen los índices y a su vez las capacidades de traslado, porque se va a regionalizar, porque a nivel de CTI ya se está instrumentando desde hace 1 o 2 meses ya una coordinación global, general, nacional, digamos, para que independientemente del prestador de cada uno, el paciente que requiera CTI se pueda desplazar a otro lugar, a otro departamento, e incluso a un prestador que no tenga nada que ver eventualmente con el original. Uno escucha atentamente, se trabaja en varios frentes acá, ¿no? Porque se trabaja por un lado la vacunación, que salga todo bien, que haya vacunadores, mayor posibilidad, digamos, para el ciudadano, generando más puestos, pero por el otro lado, que se mantengan los CTI en tiempo y forma, digamos, para ocuparlo en caso de ser necesario, también el personal. Sí. ¿Cómo evalúa el Sistema Nacional Integrado de Salud? Porque tiene mucho de eso, ¿no? Usted me decía que hay vacunatorios que van a surgir de la mutualista privada. Sí, claro. Recalcar una vez más, como hablamos en alguna oportunidad, que capaz que nosotros lo manejamos habitualmente y es así, pero muchas veces la población desconoce que el vacunatorio es para todo el mundo y es gratuito. Digo, nunca está de más nombrar. No, está perfecto. Más allá de en Camepa no pueden ir solo los socios. Exacto, o no es exclusivamente para los socios. Exactamente, o así sea Médica Uruguaya, la Española o el que fuere, ACE, por ejemplo. El vacunatorio es para la población y nadie se le va a cobrar por eso, se lo agenda para ese vacunatorio porque le queda mejor, va para ese vacunatorio. Y sí, esto pone sobre la mesa el tema del sistema integrado, ¿no? Sin duda es algo, una herramienta muy importante que se elaboró en su momento. Se logró a través del aporte de los trabajadores el financiamiento adecuado de las instituciones para tener la contraprestación allá por el año 2007, por ahí fue que se comenzó con esto. Es una herramienta muy válida y que el tener ese colchón de ya la coordinación previa interinstitucional nos facilitó muchas cosas, en el sentido de generar espacios de acuerdo, en algún momento fueron de complementación y entre instituciones públicas y privadas, a veces pública y pública, como pasó en Montevideo, a veces entre privados entre sí, y en distintos convenios que han habido, por ejemplo en Barros Blancos con la móvil de la zona que atendía a los funcionarios de ACE puntualmente, en Suárez que tienen una puerta única en la noche,
que funciona para los distintos prestadores y en otras localidades del departamento también. ¿Hay que profundizar eso? Digo, Barros Blancos, por ejemplo, se ha hablado con el hecho de contar con la emergencia pública, ¿no? Barros Blancos y Pando fundamentalmente, pero Barros Blancos, por ejemplo. ¿Es real eso? ¿Se está trabajando para que eso ocurra? Sí, en un momento la tuvo. No prosperó. No prosperó, lo tuvo cuando en una época salía de acá del hospital de Pando, me acuerdo, en la base de salida. Es cierto. Y después fue al centro Allende, al Salvador Allende por allá. Y ahora, por ejemplo, la SAME 105 en Las Piedras sí hay uno funcionando, tiene una base de salida allá y la idea es, por lo menos en las zonas más cercanas, metropolitanas, por ejemplo Pando, también nos lo pedían desde la Costa de Oro cercana, o sea, Salinas y eso, que es una población muy grande ahí. Está muy bueno instrumentar eso, porque es de respuesta única. Es importante tener una base de salida en la zona, la asistencia rápida, un traslado relativamente ágil, digo, de cualquier localidad de Canelones a Montevideo, si hubiera que trasladar a alguien, en una hora estamos, más con un código rojo, eso. ¿Se llegó a utilizar el CTI que han implementado en Canelones? Por el momento no, con respecto a COVID no. Creo que tuvo alguna internación eventual, pero por otra patología, el de Las Piedras. Bueno, eso es un buen indicador, ¿no? Sí, incluso te digo más. ¿Cómo estamos en camas CTI? A eso iba justamente. Estamos bien, tenemos 3 pacientes internados en distintas instituciones por CTI, que requieren CTI propiamente. A nivel COVID, en cuidados moderados teníamos 5 pacientes, no tenemos afectación general en el departamento. Estamos bastante bien en capacidad por el momento, sabiendo que es una foto día a día. Está claro. Que cualquier traspié nos puede, lo que tratamos de evitar justamente, cualquier traspié nos puede complicar y bueno, por ahora estamos bien, lo ideal es que no hubiera nadie, pero bueno, la capacidad la tenemos. Hacemos una pausa, doctor, ya regresamos con el tramo final, no se vaya. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Funeraria Interbalnearia. Servicio fúnebre. Previsora propia. Cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Y bien, director, hemos estado hablando en gran parte de este programa sobre la vacunación y hace algunos días atrás se expresaba algún médico
en detrimento de la prioridad que se le ha dado al personal de salud de determinadas áreas para vacunarse, dejando afuera, digamos, aquellos que desempeñan tareas en el primer nivel de asistencia, que son las policlínicas, básicamente. Exacto. ¿Qué idea tiene usted sobre este reclamo? ¿Es legítimo? ¿Está justificado? Bueno, nos corresponde a generar la ley por los dos lados, porque vimos cómo se implementó el sistema, a su vez tenemos contacto familiar directo y conocidos y amistades de los dos lados, digamos, de tanto en la parte de las áreas críticas, ya sea CTI, bloque quirúrgico, internaciones, como del primer nivel de atención también, ¿no? De medicina familiar, medicina comunitaria, médicos generales. Y es como todo, lo que pasa cuando uno va a priorizar, forzosamente va a dejar de lado algo, por lo menos en primera instancia, sobre todo cuando estamos hablando de números acotados de cosas, como era en este caso las dosis de las vacunas. El criterio que se usó fue tratar de contemplar las áreas prioritarias de medicina crítica, gente que es muy difícil de sustituir. Digo, o sea, si le pasa algo a un intensivista, a un cirujano, a un médico internista, es muy difícil de suplir. No quiere decir que los médicos de puerta o médicos de familia o de policlínica no sean difíciles, pero digo, eventualmente se pueden cubrir un poco más fácil. Es un trabajo fundamental que hacen todos. Acá no va en detrimento de nada de nadie. Los laboratoristas, la gente que hisopa, todo es un equipo. El equipo tiene que funcionar para que ande bien. Pero claro, hubo que usar algún criterio ante número limitado de casos de vacunas para un número acotado de población. Y sin duda, sí, los reclamos yo creo que son justos, digo, porque es cierto, muchas veces el paciente antes de estar grave viene a la consulta a la policlínica. Digo, sí, pero yo también estuve expuesto. Digo, sí, también estuve expuesto, pero fue por ahí, creo, la discusión. Planteos razonables de los dos lados, sin duda, entonces la posición es muy complicada. Y bueno, lo bueno que nos queda de esto es que las vacunas van a seguir llegando, se va a seguir vacunando. Muchas veces nos agarra la ansiedad de si llegaremos o no. Pero es algo extraño, ¿no? Porque se ha dado eso, cuestionar, todo tema se politiza, digo, es lógico, pero cuestionar la demora de la vacuna, llega la vacuna, pero la gente no se inocula. O sea, recién hablábamos del porcentaje que decís, bueno. Sí, claro, exacto. Es más, creo que fue a partir de la semana pasada que hubo la orden de dar el sobrante de vacunas, seguir en la fila, digamos, sí, claro. Y las otras se fueron a la frontera, ¿o no? Exacto, sí. Las últimas partidas de Sinovac fueron para la frontera por el operativo del escudo sanitario, o sea, la inmunización que se iba a hacer en los departamentos estaban muy complicados en aquel momento, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, frontera seca con Brasil, que Brasil ya sabemos cómo está, está muy complejo. Y sí, al no haber disponibilidad, al no haber clientela, como quien dice, o gente a quien inocular en aquel momento, se determinó desplazar las dosis esas a la frontera. ¿Clínicamente se generó algún cuadro adverso? No, nada diferente, según los relevamientos que hemos tenido nosotros, nada diferente a una vacunación tradicional. Un dolor local en la zona del deltoide donde se aplica en el hombro, algún enrojecimiento mínimo. A mí me tocó hace un par de días, también pasé por eso, pero nada, al otro día estaba sin problema. ¿Usted ya se vacunó? Sí, ya me vacuné. Bien. Hay que vacunarse, doctor. Ya hay que vacunarse, exactamente. Ese me imagino que es el consejo fundamental. Sí, ¿no? Claro. Sí, es una herramienta más para cortar la transmisibilidad del virus, a su vez generar la inmunidad comunitaria, que es tan importante, la inmunidad de rebaño que se dice del grupo, tratar de acotar los espacios donde el virus puede actuar. Si bien la mayoría de las veces no genera, la mayoría de nuestros recuperados no tienen alguna alteración ulterior y generan inmunidad, algunos de ellos andan mal. Y las personas que requieren internación y algunos que fallecen y eso, tenemos que tratar de reducirlo también porque, como decías hace un rato, aunque sea uno solo, es dramático también.
¿Cuánto ha trastocado el COVID, ¿no? En lo cotidiano, en lo diario, más allá de lo social, de lo económico, que vayas y también claro. Pesa en lo sanitario. Digo, ha cambiado hasta protocolos de acción, ¿no? Sí, atraviesa todas las esferas, es algo transversal. Nos cambió las conductas, la manera de encarar las cosas, hasta psicológicamente, desde el punto de vista de postura frente a la vida muchas veces. Y sin duda ha repercutido en todo, a nivel laboral, familiar. Ya ahora los contactos son más reducidos, nos modificó mucho la vida y uno siempre va a tratar de volver a la situación anterior, pero tenemos que hacerlo en forma muy acompasada y de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando. Por eso es una herramienta más. A ver si se entiende la pregunta. ¿Ha generado algo bueno esto del COVID-19? En materia de protocolizar determinadas acciones, no sé, en algún momento se habló del uso del tapaboca y de la disminución de los casos de gripe comunes y corrientes, exacto, normales, ¿no? Digo, ¿deja algo bueno esto? Sí, porque de todo duda. Negativo, uno a veces dicen que hay que sacar lo positivo. Sin ¿Se duda. puede sacar algo positivo de esto? Yo creo que sí, siempre hay algo positivo para sacar. Valorar primero lo que teníamos antes. Eso es importante, porque uno en aquel momento lo que tenés habitualmente no lo valorás mucho porque está ahí, suponés que ya está, viene y está ahí. Ya sabemos que no, que hay que trabajarlo, que hay que cuidarlo, hay que cuidar la salud y bueno, eso ya sabemos, el correcto lavado de manos, el distanciamiento, las medidas de higiene, que para nosotros fue muy nueva, pero las culturas orientales están muy acostumbradas. Nosotros por la tele veíamos hace unos años, había una gripe en China, en Japón, todo el mundo de tapabocas. Lo mirábamos así, no teníamos ni idea. Ellos ya tenían un training previo y habitualmente lo aplican en las estaciones frías de ellos. Y bueno, nosotros nos sirvió por ese lado, menos casos de gripe, menos internaciones por cuadros respiratorios, porque teníamos la barrera de la mascarilla. Pero más que nada la conciencia, creo, la conciencia de apreciar el momento, ¿no? Que estamos transcurriendo, que estamos vivos, afortunadamente mediatizado, pero sin duda podemos tratar de hacer lo que queremos hacer en forma más protocolizada, como tú decías, pero eso a su vez nos da cierta seguridad al hacerlo más protocolizado, nos da un aspecto de que podemos continuar en forma adecuada. Doctor, yo quiero que sea claro con esto, no sé si ya tiene el dato, pero se anunció desde el Ejecutivo que se va a abrir la vacunación para una franja etaria bastante amplia, ¿no? De 18 a 70. Exacto. ¿Cómo estamos en Canelones para recibir toda esa cantidad de gente? ¿Ya hay un estimativo de quiénes o cuántas personas pueden participar en esa vacunación? Y además, ¿qué pasa con los portales? Que no es cosa fácil. Han colapsado algunos de ellos. Exacto. Primero, ¿cuándo se va a habilitar? Y segundo, ¿se han analizado esos dos aspectos que yo le planteo? Sí, ya nos están llegando los números más actualizados porque son las proyecciones de las poblaciones por franja etaria e incluso para ir previendo las distintas contingencias. Hay que tomar en cuenta que nuestro último censo fue el del 2011. Y acá ha pasado un rato ya estamos en época de hacer otro. Técnicamente cada 10 años habría que hacer uno. Sí, es cierto. Exacto, y entonces han variado las realidades muchas veces, tenemos que ajustarnos según las proyecciones que se hacen, estimaciones para ver los grupos poblacionales, en ese sentido tratar de adaptar los vacunatorios propiamente para ese volumen de gente, por eso estamos viendo en las distintas localidades que donde podemos instalar una vacunación muy especial que requiere muchos recursos humanos calificados para este tipo de instancia. Y en ese sentido se está trabajando y se está evaluando eso. En cuanto a los portales, han estado afectados, sobre todo al inicio de cada franja poblacional que se va a vacunar. Entonces, por ejemplo, cuando se iban a agendar en la primera instancia, hubo un par de días que estuvo complicado. Después con el personal de salud y en esta última de 50, 70 años se generó cierto problema. Comenzó un poco antes de lo que se había previsto y fue difícil agendarse. Ahora ya aparentemente se está solucionando, en ese sentido se va a poder agendar de forma más adecuada. La otra pregunta que me hacías, a continuación de esta franja... ¿Cuándo se abría?
¿Cuándo se abre? Porque se vacuna en turismo, pero Sí. digamos, el hecho de agendarme previamente. Y en la semana previa. Seguramente la semana previa. Una semana antes. Sí, porque es un grupo poblacional importante, ¿no? Estamos hablando de 18 años. A 70. A 70, sí, prácticamente un universo muy grande. Bien. Entonces va a haber que asignarlo, por eso la premura también de los vacunatorios para apoyar, en el sentido de tener una agenda más amplia y a su vez determinar que la población no se desplace tanto, porque también con el contexto COVID, digo, cuanto más cercano estemos al vacunatorio mejor. Perfecto. Para no aglomerarse tampoco. Perfecto, porque además quien está esperando resultado no se puede vacunar. Exacto. Quien lo tuvo no se puede vacunar. No, claro, sobre todo si lo tuvo hace menos de 6 meses, por el tema de la inmunidad. Ahí está. Después sí, claramente entre 18 y 70 sí, se pueden vacunar todos. Exacto. ¿Qué expectativa tienen en Canelones? ¿Vamos a llegar a un buen número de inoculados? Tuvimos muy buenos números en los últimos días. ¿En estos grupos? Sí, en estos grupos creo que 50 a 70 creo que vamos a andar bien. Se colapsó, fuimos de los primeros departamentos que se llenó la agenda. Ahora que se habilitó el cupo, seguramente en breve va. Creo que para esta semana ya no tenemos más lugar, quedaría para la otra y venimos muy bien en este rango. Doctor Wilson Pérez, director departamental de Salud Pública, muchas gracias. Por favor, a su orden. A ustedes también por habernos acompañado una noche más en Uruguay Debate. Será hasta la próxima. Chau, que pasen bien.